Bueno, pues esto ya lo tenemos. Comenzamos, pues, a ver, hemos dado paso al fondo de mi escritorio, si no recuerdo mal. Vale. A ver. Venga. Bueno, pues tal como teníamos previsto, vamos a, dentro de la serie de seminarios que estamos realizando sobre protección civil, vamos a ver el desarrollo de protocolos de actuación o procedimientos operativos de respuesta para que cualquier municipalidad responsable de protección civil, etcétera, pueda, a partir de las herramientas que nosotros vamos a proporcionar, el poder desarrollar este tipo de procedimientos desarrollados a partir, como hemos dicho, de una herramienta que forma parte del propio software de protección civil. Para empezar, nosotros cuando abrimos la aplicación nos permite empezar un nuevo proyecto de protocolos. Es lo que vamos nosotros a hacer. Vamos ahora a ver cómo procederemos para ello. Observemos cómo la aplicación, al abrirse, aparece un árbol explorador en la cual, a ver, compartir, a ver un momento, que dice que ya no pueden ver mi pantalla los demás usuarios. A ver, otra vez. Vale, estamos hablando de compartir pantalla, vale. Están viendo ya nuevamente. Bueno, pues estábamos diciendo que observaremos un árbol explorador en el cual aparecen diferentes responsables de protección civil. Por ejemplo, director del plan de emergencia, jefe de emergencias, responsable del centro de control, etcétera, etcétera. En realidad, nosotros no hemos de hacer caso a este árbol, sino que nos sirva como punto de referencia, porque es difícil, bastante difícil, que se acople en la estructura que nosotros por defecto proponemos a la estructura de protección civil que hemos creado en nuestro ayuntamiento, en nuestra municipalidad. Por lo tanto, esto es, a modo de ejemplo, un árbol explorador cargado por defecto. ¿Eso quiere decir que me tengo que crear yo el árbol explorador? O creamos o adaptamos este a nuestras necesidades, lo que nosotros prefiramos, ¿de acuerdo? Entonces, funcionamiento de la aplicación. Tal como está, por ejemplo, si abrimos los protocolos del jefe de emergencias, tal como está, se han clasificado estos protocolos para cada una de las diferentes situaciones de riesgo que se podrían dar. Entonces, por ejemplo, si hubiese riesgo, por ejemplo, de, vamos a poner un riesgo de protección civil, vamos a ver, riesgos externos, pues si hubiese un riesgo de movimiento sísmico o de riesgo geológico, cuando accedemos al ítem en cuestión, observaremos que aparecen dos pantallas. Por defecto, la de la izquierda, observaremos que ya tienen los protocolos tanto para la fase de conato de emergencia parcial y de emergencia general. Y para cada una de estas tres fases, ¿qué se debe de hacer en estado de alerta,
alarma, intervención y apoyo. ¿De acuerdo? Es decir, que observemos cómo por defecto la aplicación nos propone un árbol explorador en el que todo esto ya está incluido. Bien, ahora sabiendo qué herramientas, así en términos generales, podemos contar con ellas, vamos a empezar a trabajar con la aplicación. Lo primero que vamos a hacer va a ser el definirnos la estructura que nosotros queremos. Vale, para ello lo que tendremos que hacer es editar el árbol. Nuestro primer paso va a ser editar este árbol. Una vez tenemos el árbol editado, decidimos qué queremos dejar y qué queremos eliminar del árbol. Es más fácil, es bastante completo porque es muy fácil eliminar. Entonces, si nosotros marcamos ahí y eliminamos el ítem, se borra ese y los que están anidados. Es decir, que si yo le digo eliminar ítem, él ya me dice se eliminará el ítem y todos sus subítems. ¿Desea continuar? Sí. Vale, ya lo tenemos. En cuanto al director del plan de emergencia de protección civil, decimos, mira, en riesgos internos, el incendio, se supone que de eso no nos preocupa, pues eliminamos el ítem. La explosión no nos preocupa, eliminamos el ítem. Los escapes radiactivos tampoco me preocupan, eliminamos el ítem. Y así sucesivamente vamos dejándonos, por ejemplo, en riesgo laboral, eliminamos el ítem. De aquí vamos a centrarlo más hacia lo que queremos. Entonces decimos, riesgos tecnológicos tampoco me interesa. Bueno, en realidad podríamos decir que riesgos internos no me interesa ninguno. Sin embargo, en riesgos externos sí que me interesan los riesgos de la naturaleza, etcétera, para el director del plan de emergencias de protección civil. Ahora me dejo todos estos, pero no quiero, por ejemplo, el jefe de emergencias, ni el responsable tal, ni el jefe del equipo de intervención, ni ningún miembro del equipo de intervención, ni del equipo de evacuación y confinamiento, y así sucesivamente me voy limpiando el árbol para dejarlo como quiera. ¿Vale? Ya lo tenemos. Esto también lo tenemos. Y entonces se está quedando el árbol más o menos como a mí me interesaba. Es más, tal como estamos viendo, yo podría, director del plan, en lugar de clasificarlo como riesgos externos y riesgos naturales, pues a lo mejor me interesa que estén a saco en el raíz. Bueno, pues si quisiera, lo único que tendría que hacer es arrastrarlo y dejarlo en el nivel que corresponda. ¿Vale? Entonces, de ese modo podríamos arrastrar así y dejarnos el árbol, que es lo primero que tendremos que hacer, a nuestro antojo. Cuando yo le digo aceptar, observemos como todo el árbol anterior ha quedado reducido a un árbol mucho más pequeño, en el cual el director del plan de emergencia de protección civil, pero yo aún quiero crear algo más. Es decir, quiero crear ahora, agregar un ítem y voy a poner concejal de protección civil. Bien, crearme en este árbol un concejal. Ahora bien, ¿este concejal lo quiero como nodo de título o lo quiero como nodo de texto? Es decir, algo en blanco para poder teclear ahí datos, bien podría ser la identificación, etcétera, o los roles y funciones, etcétera, etcétera, o lo quiero nodo formulario. Vamos a ver, en primer lugar yo lo voy a crear como nodo título. Vale, ya lo tenemos. Ahora, cuando selecciono ese ítem y le digo agregar nuevo ítem, puedo ponerle, por ejemplo, cualquier situación de riesgo. Y entonces digo, nodo título no. Ahora yo ya quiero que sea nodo texto, por ejemplo. Ahora veremos las diferencias que hay entre ellos. Voy a seleccionar nodo texto, le digo aceptar y ya lo tengo. Y me vuelvo a crear un nuevo ítem anidado en este que tenía seleccionado y que le diga protocolos. Vale.
Y entonces, o protocolo, le digo aceptar, pero antes selecciono el nodo formulario. Le digo aceptar y entonces he creado en la estructura que inicialmente he modificado de la que venía por defecto, una estructura más parecida a lo que yo deseo. Le digo aceptar y a ver qué ha pasado. Bien, tal como teníamos, director de plan de emergencias de protección civil, se queda con lo que por defecto había. Y este que acabo de crear yo, en el nodo de título, aparece el título, en el nodo de texto, observemos, aparece una ventana que nos permite teclear texto. Podría bien ser este texto pues para identificar a la persona o para ponerle sus roles y funciones, etcétera, etcétera, lo que nosotros queramos, ¿vale? Y en el nodo que hemos cogido como protocolo, observemos que aparece la pantalla de conato de emergencia parcial y de emergencia general, preparadas para insertar texto e insertar en este lado de la derecha las imágenes asociadas al texto si proceden. Bien. Luego ya sabemos una cosa. En primer lugar, sabemos cómo editar el árbol y modificarlo para dejarlo a nuestro antojo, es decir, a las exigencias que nosotros como responsables de la protección civil queremos establecer en los protocolos. Si esto a mí me gustase, lo primero que debo de hacer es guardarlo como perfil de trabajo. Es decir, ya lo tengo y digo, mira, esto lo voy a guardar como perfil de trabajo. El perfil de trabajo es sinónimo de plantilla. Es decir, si dentro de 2 años quiero volver, no tendré que borrar ítems, volver a crear el concejal, no, ya lo tendré. También lo guardar como, ponerle un nombre cualquiera y ahora lo guardamos ya como fichero. Pues vamos a ponerle ejemplo de protocolos. Le digo guardar y ahí lo tenemos. De momento, los cambios que tenemos son los que se quedan. ¿De acuerdo? Vale, ya lo tenemos más o menos claro. Vale, ahora vamos a ver una cosa. Cuando yo he abierto aquí en protocolos, observemos que aparece conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. Y a mí, tal como está esto, no me gusta. Por defecto, la aplicación pone conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general, pero yo quiero modificarlo. ¿Por qué? Porque nosotros en protección civil ponemos alerta verde, alerta naranja y alerta roja. Y no tengo por qué tragarme estos datos. ¿Esto se puede modificar? Sí. Vale, vamos a ver cómo lo modificamos. Del mismo modo que hemos editado el árbol, hemos visto antes cómo editar árbol, lo tenemos aquí. Podemos configurar la aplicación. Observemos cómo dice cabecera de las pestañas del nodo protocolo. Y yo digo, mira, esto lo voy a llamar verde, esto lo voy a llamar alerta naranja y esto lo voy a llamar alerta roja. Vale, ya lo tenemos. Cuando yo pulse el botón de aceptar, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Bueno, tanto en los ítems que existen, todos estos movimientos, si existe ya un procedimiento, observemos cómo las carpetas han cambiado de nombre. Y eso es importante porque no solamente cambiará de nombre en las carpetas, sino que lo más importante, que cuando obtengamos el texto impreso, igualmente habrá cambiado. Es decir, ya no aparecerá conato de emergencia, sino hablará ya para siempre de alerta verde, alerta naranja y alerta roja. Bien, ya sabemos una cosa. Pero todos los protocolos que hay para el director de plan de emergencia de protección civil, esos protocolos existían, los propone por defecto la aplicación, pero no olvidemos que están puestos por defecto y quizá lo más seguro es que no se adapten
a nuestro modo de trabajo ni a la forma en que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, ¿qué deberemos de hacer? Vamos a ver. Cuando protocolo, yo digo, bueno, y ahora, ¿qué tengo que empezar desde el principio? Yo no sé de aquí ni por dónde empezar a hacer. Vamos a ver, si yo sí que soy experto en protección civil, pero realmente protección civil del concejal, ¿qué debe de hacer siempre? Vamos a ver qué es lo que debe de hacer. Lo primero que tendremos que definir es qué debe de hacer cuando se declare una alerta verde, qué debe de hacer cuando se declare una alerta naranja y qué debe de hacer declarar una alerta roja. Vale, vamos a cualquiera de ellas. ¿Vale? Nos quedamos, por ejemplo, en alerta verde. ¿Y aquí qué tendremos que hacer? Vamos al botón que vemos aquí de actividades. Cuando pulsamos actividades, aparece, tal como estamos viendo, un montón de actividades que van clasificadas, tal como estamos viendo, por carpetas. Hay actividades de orden, actividades de movilización, actividades de coordinación, actividades de organización, actividades de control, actividades de preparación, actividades de colaboración, actos de declaración, actividades de solicitud y actividades de notificación. No llego a entender bien qué es todo esto. Vale, vamos a ver. ¿Qué hay dentro de cada una de estas carpetas? Observemos, en movilización está organizado por una numeración secuencial. Mientras acude la ayuda externa, tratará de que no alcance mayor gravedad, recibir información inmediata, movilizar al equipo de primeros auxilios si fuese necesario. Coordinación, coordinar las actuaciones del equipo de primeros auxilios, coordinar las actuaciones de los equipos, coordinar... Es decir, vienen toda una serie de tareas. Organización, control, preparación, colaboración. Y esta serie de tareas, ¿podemos añadir tareas a cualquiera de las carpetas que tenemos aquí? Sí, por supuesto. Esto está pensado precisamente para facilitar la labor. A medida de que vayamos trabajando con la aplicación, la vamos, digamos, personalizando a nuestras necesidades, dando a nuestro modo de trabajo y a nuestro modo con que hemos concebido la protección civil. Dicho de otro modo, nos lo estamos adaptando a nosotros mismos, a nuestras exigencias y no a lo que la aplicación por defecto nos propone. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en colaboración añado una actividad, vamos a ponerle, por ejemplo, 2, entonces ahora veremos qué sentido tiene el orden porque es muy importante. Pero bueno, descripción, y voy a ponerle, para que lo identifiquemos rápidamente, voy a ponerle el texto este que estamos viendo aquí. Cuando le diga aceptar, eso formará parte ya de la base de datos. Es decir, que será una cosa que nosotros, de alguna manera, podremos perfectamente reutilizar en sucesivas ocasiones. Vale. Quiere decir que cuando yo entre en actividades y que cuando yo entre en colaboración ya lo tenemos. ¿Y por qué aparece al final? Porque le hemos puesto el orden 2. Si para mí fuese muy importante la descripción de esta tarea, en este caso de colaboración que tenemos aquí, la renombraría para que apareciese en primer lugar. Por ejemplo, a esta le diría que es la 0, a esta le diría que es la 2 y a esta le diría que es la 1. ¿Vale? Entonces, o mejor dicho, esta que es la 0. ¿Vale? Entonces, ahora me aparecerá siempre en primer lugar. Es decir, yo le doy preferencia a la aparición en cada una de las diferentes carpetas que tenemos aquí, precisamente con el orden que yo quiero que me aparezcan. Si nos da lo mismo, pues podemos dejar el orden que por defecto le proponga la aplicación. ¿Vale? Venga. Luego ya sabemos una cosa, las actividades las podemos pegar nosotros o de alguna manera dejarnos guiar por el asistente que tenemos de actividades. Entonces yo he visto antes, y aquí no lo tengo, le voy a decir incluir,
Yo he visto antes que aquí aparecían unas cosas muy bonitas de conato de emergencia, pero yo ahora no quiero conato de emergencia, quiero alerta verde, alerta naranja y alerta roja, ¿vale? Entonces, a mí me ha gustado esto que vemos aquí, que es la clasificación esta. Entonces, yo le digo, copiar, ¿vale? Y me voy aquí a protocolos y digo, mira, a mí eso me ha gustado, pegar. Pero lo que no me sirve es lo que hay dentro. Lo que hay dentro lo voy a teclear yo. ¿Vale? Entonces yo me creo, tal como estamos viendo, en blanco, este esquema que me gusta. Y si no me gustase este esquema, bueno, pues no pasa nada. Diseñamos un esquema que nos guste y que vamos a mantener a lo largo del desarrollo de todos los protocolos. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Como me gusta, pues yo no le pondría ahora conato de emergencia, le pondría alerta verde. Vale, entonces, aquí le pondría fase de alerta, fase de alerta, fase de alerta. Antes era conato de emergencia y ahora es alerta, pues le pongo la A. Entonces, alerta verde en la fase de alerta, alarma, intervención y apoyo. ¿Qué debe de hacer el concejal de Protección Civil? Vamos a ver, en caso de alerta, vamos a ver, lo puedo teclear. Yo diría, mira, el concejal tiene que hacer esto. Pero me puedo dejar de que teclee lo que yo quiera por las actividades. Y digo, mira, el concejal quiero que me movilice al personal y recibir información inmediata y movilizar al equipo de primeros auxilios. Eso es lo que quiero que haga. Vamos haciendo un ejemplo, ¿eh? Vale. ¿Alguna cosa quieres que haga de cualquier otra carpeta? No. Pues ya lo tenemos. Es decir, observemos, además del que yo he tecleado, que es este primero de aquí, y lo he tecleado así adrede, hemos añadido dos intervenciones que deberá de hacer el concejal de Protección Civil en la fase de alerta. Cuando se dé la fase de alarma, ¿yo qué quiero que haga el concejal de Protección Civil? Como antes lo tecleo, o bien me voy directamente al botón de actividades y digo, mira, quiero además que coordine en esta fase, coordinar las actuaciones del equipo de primeros auxilios y coordinar la actuación de todos los equipos. Vale, le digo aceptar y ya lo tengo. Además de las que yo a mano pudiera ponerle. En la fase de intervención. En la fase de intervención yo puedo decir que quiero que haga, por ejemplo, esto, controlar la atención de los heridos o lesionados, tranquilizar a las personas que estén presentes, recibir información inmediata, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que yo considere. Y además que me coordine las actuaciones de los equipos, que me siga coordinando junto al jefe de emergencias a la intervención. Y además quiero, vamos a coordinación, en movilización, mientras acude la ayuda externa, tratará de que no alcance mayor gravedad la situación. Estamos viendo qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, nosotros nos estamos dejando asesorar por las actividades o las intervenciones por defecto que propone la aplicación. Le digo aceptar y aquí, tal como hemos visto, aparece en la fase de intervención esta selección de actividades que nosotros hemos seleccionado. Si quisiéramos, de alguna manera, por ejemplo, separar las actividades de coordinación de otras actividades, yo iría, por ejemplo, aquí, iría, a ver, de coordinación, ¿qué quiero que haga? De coordinación, quiero esto y esto. Y le digo aceptar y ahí aparecería en coordinación lo que yo quiero que haga. Y ahora digo, y en notificación, por ejemplo, en notificación quiero que haga esto. Por lo tanto, yo puedo igualmente seleccionar y hacer una diferencia entre un tipo de actividades que va a hacer de coordinación y la... Pero puedo hacer más. Si yo cuando selecciono las actividades y digo, mira, quiero esto, pero copiar las cabeceras, le digo aceptar, orden, ordenar la evacuación, ordenarle tal, y si me voy nuevamente a actividades
y digo de coordinación y digo copiar las cabeceras de esto, esto y esto. Y ahí veremos que pone coordinación. Por lo tanto, nosotros tenemos instrumentos más que suficientes como para hacerlo perfectamente y bien. De tal manera de que de un modo rápido y organizado podemos establecer unos protocolos de respuesta. Bien es cierto que quizá los textos o las actividades de los protocolos que vienen por defecto no se adaptan a lo que yo quisiera, pero no hay ningún problema. Nosotros podemos perfectamente añadir cuantos protocolos queramos. Es decir, tal como estamos viendo, yo aquí he añadido un protocolo en la carpeta de orden y en coordinación voy a añadir otro protocolo. Ahí lo tenemos. Y este protocolo que añado, pues lo tenemos ahí. ¿De acuerdo? Cuando yo vaya a seleccionar protocolos, en lo sucesivo, en la carpeta de orden tendré el que acabo de crear y en la carpeta, ahora no me acuerdo, de organización, igualmente tenemos el protocolo que acabamos de crear. Por lo tanto, esto es editable. Esto que hemos visto es totalmente editable y modificable. Y la ventaja que podemos reutilizarlo, es decir, para pasarlo a otros desarrollos que estemos haciendo, de protocolos, etcétera. Bien, cuando yo le digo incluir, pues observemos cómo el protocolo que acabamos de desarrollar lleva todas estas modificaciones que nosotros hemos establecido. ¿De acuerdo? Bien, ¿es posible que nosotros las actividades las modifiquemos? Hemos dicho que sí. Pero ¿es posible que organicemos otras cabeceras de carpetas todo esto? También. Si yo me voy a configuración y le digo configuración de la aplicación, yo tengo aquí, vamos a ponerle orden, yo le digo carpeta de orden, carpeta de movilización, carpeta y así sucesivamente. Es decir, puedo perfectamente cambiar las cabeceras de las pestañas, tanto renombrándolas como poniéndoles ampliación de nombre, como hemos hecho, es decir, lo que queramos. Del mismo modo que hacíamos con las cabeceras de los nodos, podemos hacer con las cabeceras de las pestañas. Es decir, ahora cuando yo entre aquí y me vaya a actividades, tal como estamos viendo, tenemos carpeta de orden, carpeta de movilización, carpeta de coordinación. Bueno, y ahí podemos perfectamente haber modificado las carpetas igual que los contenidos. Bien, vamos a hablar ya de las ventajas. Podemos unificar criterios de desarrollo. Podemos personalizarlo al límite, es decir, a todos los niveles. Y luego un aspecto importante y que todavía hemos comentado, pero no hemos dicho cómo, es que cuando nosotros personalizamos la alerta verde, la alerta naranja y la alerta roja, pueden ir asociadas a cada una de estas alertas un plano, si procede. Es decir, esto de que si procede, ¿qué quiere decir? Bueno, esto de si procede quiere decir de que si nosotros, por cualquier circunstancia, para algún protocolo necesitamos fijar algún plano en el que se indica un itinerario, un recorrido, el punto donde hemos establecido el puesto de mando avanzado, donde tenemos previsto protocolariamente establecer el puesto de mando avanzado, o el punto o el lugar de las coordenadas donde va a estar el COE, o, por ejemplo, cualquier plano que identifique un itinerario, por ejemplo, o una zona devastada por un incendio, o cualquier otro, lo que queramos. Podemos insertar imágenes. ¿Cómo insertamos imágenes? Pues insertamos imágenes directamente desde aquí, desde insertar imagen. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente nos vamos a insertar imagen, seleccionamos JPG y aquí hay ejemplos de imágenes. ¿Vale? Podríamos poner cualquier, por ejemplo, escenarios o, por ejemplo, tal como lo tenemos ahí. Entonces, imágenes capturadas de Google, etcétera. Por ejemplo, vamos a abrir ese que tenemos. Le digo abrir y aquí, tal como estamos viendo, se inserta.
Si lo quiero más pequeño porque veo que es bastante grande, en lugar de 186 lo hago, por ejemplo, al también, a ver, y queda más pequeñito. A ver si es verdad. Sí. Y si encima lo centro, pues mucho mejor, porque cuando se genere el documento, esta imagen estará centrada con respecto al protocolo. ¿Vale? Del mismo modo que en la alerta verde hemos insertado un protocolo y una imagen asociada a dicho protocolo, en la alerta naranja podríamos hacer lo mismo y en la alerta roja podríamos perfectamente hacer lo mismo. Cuando yo ya he determinado qué actuaciones se tienen que hacer en caso de alerta verde y he asociado la imagen, yo le digo incluir. Cuando yo le diga incluir, aparece un nodo con un icono a la izquierda, tal como estamos viendo en verde, significa que ya hemos trabajado con él. Eso no significa que esté terminado. Única y exclusivamente significa que hay contenidos incluidos dentro del mismo. ¿Perdón? Bueno, ya lo tenemos, es decir, que esto que nos permite el personalizar cualquier protocolo, me permitiría pues el ir organizando debidamente los protocolos o los procedimientos operativos de respuesta para cada una de las presuntas situaciones de riesgo que van a tener cada uno de los diferentes agentes o responsables de protección civil intervinientes en las situaciones de riesgo. ¿De acuerdo? Lo normal, lo que yo recomiendo es que si en el plan de emergencia de protección civil se ha establecido una clasificación de riesgos, pues que hagamos para cada agente un procedimiento operativo para aquellas situaciones de riesgo que se den en el municipio. Por ejemplo, si en mi municipio se van a dar sismos, inundaciones y riesgos volcánicos, ¿vale? Quiere decir que todos los responsables de protección civil deberán de tener protocolos de respuesta personalizados cuando se dé el riesgo de incendio. Protocolos de respuesta cuando se dé el riesgo sísmico y protocolos de respuesta cuando se dé, por ejemplo, el riesgo de volcánico o el riesgo de inundaciones o el que sea, ¿vale? Pero no personalizados, no genéricos, es decir, no de tipo general, no, para nada. El protocolo de respuestas cuando se dé un sismo es uno específico para el concejal de seguridad ciudadana, uno específico para el concejal, por ejemplo, de protección civil, o para el concejal tal, para el alcalde, para tal. Es decir, habría que, en primer lugar, definir el árbol y luego después definir los protocolos para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Yo, a modo de ejemplo, he creado, para que sirva, le digo archivo abrir y entonces tengo aquí uno de ejemplo, sencillito, pero que ilustra bastante bien lo que pretendía. ¿De acuerdo? A ver, un momento. Aquí lo he guardado, ahora no me he dado cuenta si he dicho... A ver, este sería... Un momento, vamos a guardar este. Archivo, guardar. Vale. Aceptar. Y lo cerramos. Y ahora le decimos archivo, abrir. Y aquí tenemos ejemplo de protocolo. Bueno, pero es que este parece que es el que acabo de hacer ahora, ¿no? Sí, vale. Venga, sí. Este es el que acabo de hacer ahora. Yo he creado uno en el escritorio, dentro del escritorio en carpetas, ¿vale? Y dentro de carpetas de trabajo, demos, protocolos, ahí hay un ejemplo, demo 1, ¿vale? Que nos permite ver un poco cuál era la idea. Por ejemplo, en caso de incendio forestal, yo he creado como responsables el alcalde, concejal de medio ambiente, responsable de protección civil, jefe de bomberos, de policía local. Este, por ejemplo, lo podría editar y decirle que es el jefe de carabineros, ¿vale? Por ejemplo, edito el árbol y este le digo editar el ítem y le digo jefe de carabineros. Le digo aceptar y ya lo tenemos modificado, ¿vale? Me ha servido para explicar si cometemos un error ortográfico o queremos nombrar uno, pues cómo lo tendríamos que hacer. Bien, ahora vamos directamente a ver los protocolos que se han definido. Por ejemplo, para el alcalde, desde aquí hemos definido, en caso de alerta verde, aquí ya habría modificado directamente alerta verde, alerta naranja y alerta roja,
pues, cuáles serían los procedimientos operativos que debería de llevar a cabo, en este caso, el alcalde cuando se dé la alerta verde. En las fases de alerta, alarma, intervención y apoyo no, porque no he considerado que era vinculante en el apoyo el alcalde. Bien, en caso de la alerta naranja lo mismo y en caso de alerta roja lo mismo. En caso de alerta verde sí que es cierto que se han añadido aquí varias imágenes. Vamos a ver, ¿por qué he añadido varias imágenes? Bueno, porque en principio, en caso de incendio forestal, tenemos una masa forestal y el puesto de mando avanzado lo hemos definido ya en un lugar estratégico, donde no hay riesgo de incendio porque no tenemos vegetación próxima y entonces no tenemos riesgo de incendio. Por lo tanto, ya lo hemos definido. Y bajo tenemos los itinerarios que pueden hacer los vehículos para la incendios o para acudir o evacuar personal de esta masa forestal. Por lo tanto, esto se presta a trabajarlo y a partir de las herramientas que damos, obtener unos procedimientos operativos de respuesta para cada situación, para cada, digamos, responsable de protección civil, pues muy meticulosamente. ¿De acuerdo? Cuando yo le digo incluir, esto es lo que se va a incluir. Bien, tanto en este caso como en el caso anterior, lo normal será que nosotros, una vez hemos creado totalmente nuevo, como estamos viendo, o sea que en este caso, tal como estamos viendo el alcalde y tal, tiene lo que estamos viendo, unos protocolos exclusivos. Pues bueno, vamos a generar el documento. Bien, le digo generar documento y entonces a la hora de generar documento nosotros hacemos lo siguiente. Seleccionamos qué queremos generar. Por ejemplo, yo solo quisiera generar el protocolo del alcalde. Decimos protocolo de actuación frente a incendio forestal, alcalde. Desarrollo de protocolo de actuación de los procedimientos operativos que se deben llevar a cabo por parte del alcalde en caso de incendio forestal. Venga, ya lo tenemos. Cuando yo le diga aceptar, esto, tal como estamos leyendo aquí, es un generador de informes y subinformes. Ahora a generar una ficha en la cual, ¿vale? Esta ficha va a incluir protocolos, en este caso las actuaciones, los protocolos de actuación, tal como estamos viendo, de frente a incendio forestal bueno, he cometido un error aquí, lo puedo subsanar, del alcalde, ¿perdón? Y entonces aquí lo tenemos, alcalde, en caso de alerta verde, en caso, ahí lo tenemos, con los planos asociados, los planos que hemos incluido. En caso de alerta. Y, por supuesto, en caso de alerta roja. Que en este caso no hemos incluido imágenes, ni textos, ni nada. Ahora ya decido entre exportarlo en PDF, exportarlo en formato software, o, si me interesa, imprimirlo directamente desde aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a, por tener una referencia, vamos a exportarlo en formato PDF. Llamo protocolos alcalde. Y lo voy a guardar en el escritorio. Le digo guardar. Y ahora tendré en el escritorio
a ver, protocolos, lo tenemos. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Tal como estamos viendo, se observa que queda exactamente igual que hemos visto en la aplicación. Quizá un poquito grande las imágenes y sería conveniente haberlas escalado un poco estético, que no debe de preocuparnos en absoluto. Tal como estamos viendo, incluye las imágenes y, como hemos comentado, la alerta roja pues no incluye absolutamente nada. Y un pequeño índice que nos permitirá, en el supuesto de que para el alcalde le hayamos hecho 12 protocolos, que son los procedimientos de respuesta para las diferentes 12 situaciones de riesgo que pueden haber en el municipio, para que sepa qué hacer en cada una situación de riesgo. Entonces, cuando sucede un riesgo, ve el protocolo y sabe qué es lo que tiene que hacer. Y evitamos un aspecto muy, muy, muy importante, la improvisación. Debemos de tener una cosa: improvisar en protección civil igual a fracaso. Si queremos fracasar, solo tenemos que improvisar, recordemos. Bien, bueno, pues en realidad esto de aquí sería la aplicación. Ahora ya solo sería que comentas aspectos que son importantes y como autores de protección civil, de protocolos de protección civil, deben de saber. Igual que nosotros configurar la aplicación tal como hemos visto, podemos guardar esa configuración con el nombre que sea y abrir esa configuración con otro nombre. Abrirla, por ejemplo, en un protocolo que hagamos nuevo para otro tipo de incendios o para lo que queramos. Restaurar la configuración a la configuración que Ubicat propone por defecto, etcétera, etcétera. Consultar si hay actualizaciones del producto. Por ejemplo, tal como estamos viendo, la edición que estamos es la edición 2018, por lo tanto no hay actualizaciones del producto y es la que nosotros en estos momentos acabamos de ver, es la más alta, ya es la de 2018. Y con esto yo que tenemos más que suficiente para saber desarrollar procedimientos operativos de respuesta. Ahora ya, yo creo que sería cuestión de que pausar ya